¿Qué opinas sobre este tema? Queremos escuchar tus comentarios. No pierdas más tiempo. Ingresa a micomunidad.com y conoce nuevos amigos de tu misma fe. Suscríbete y comienza a ser parte ya de nuestra comunidad. Micomunidad.com, 1 Corintios capítulo 15 versículo 10. ¿Cuál es el significado de que Pablo diga, soy lo que soy? En 1 Corintios capítulo 15 versículo 10, Pablo escribe, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo, antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. La palabra solo señala un contraste enfático entre el versículo 9 y el versículo 10. En el versículo 9, Pablo se considera a sí mismo como el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol. En cierto sentido, él es el menor porque fue el último apóstol escogido, versículo 8, pero no es por eso por lo que hizo la afirmación. Es el más pequeño porque persiguió ferozmente a la iglesia de Dios, versículo 9, compara con Hechos capítulo 9 versículos 3 al 9, capítulo 22 versículos 6 al 11, capítulo 26 versículos 12 al 18. Y este registro pasado de persecución contra Cristo y su iglesia hizo a Pablo, a sus propios ojos, indigno de ser llamado apóstol. Pablo está continuamente consciente de su pecaminosidad anterior y su insignificancia inherente. Efesios capítulo 3 versículo 8, Primera de Timoteo capítulo 1 versículo 15. Aparte de Cristo, no es más que un pecador que merece la ira de Dios. Sin embargo, Dios fue misericordioso con Pablo, Primera de Timoteo capítulo 1 versículo 13, como lo es con todos, Romanos capítulo 2 versículo 4, Segunda de Pedro capítulo 3 versículo 9. Pablo había sido un fariseo y orgulloso. Ahora, él es un apóstol del mensaje que una vez trató de destruir, Gálatas capítulo 1 versículo 23. Es por eso por lo que sigue su evaluación autocondenadora con la declaración pero por la gracia de Dios soy lo que soy, 1 Corintios capítulo 15 versículo 10. La única razón por la que Pablo, el más improbable de los apóstoles, está sirviendo como líder de la iglesia primitiva es la gracia de un Dios amoroso y misericordioso. La frase soy lo que soy es una expresión popular hoy en día que a menudo transmite una sensación de autoaceptación y autodeterminación. En 1 Corintios capítulo 15 versículo 10, sin embargo, Pablo reconoce que su nueva identidad y logros apostólicos se deben enteramente a la gracia de Dios obrando en él y a través de él. En pocas palabras, la gracia es el favor inmerecido de Dios hacia los pecadores que no lo merecen. La gracia no se gana ni se merece. Si la gracia pudiera ganarse, entonces no sería gracia. Romanos capítulo 11 versículo 6. Como dice Efesios capítulo 2 versículos 8 y 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, 9 no por obras, para que nadie se gloríe. La gracia de Dios salva, empodera y nos permite trabajar para la gloria de Dios. Romanos capítulo 12 versículo 1, 1 Corintios capítulo 10 versículo 13, Efesios capítulo 2 versículo 10. Hay un delicado equilibrio entre la gracia y el esfuerzo humano. Aunque es cierto que nuestras identidades y logros se deben en última instancia a la gracia de Dios, todavía se espera que trabajemos en nuestra salvación con temor y temblor. Filipenses capítulo 2 versículo 12. Por la gracia de Dios, Pablo trabajó más duro que los otros apóstoles. 1 Corintios capítulo 15 versículo 10. En la superficie, esto suena como un engrandecimiento propio, pero Pablo le da toda la gloria a Dios. Comparar con Gálatas capítulo 2 versículo 20. Pablo sabe que la mayordomía fiel es la única respuesta apropiada a la gracia de Dios. Haríamos bien en seguir el ejemplo de Pablo de servicio humilde y agradecido. 1 Corintios capítulo 11 versículo 1. La declaración soy lo que soy enfatiza la importancia de la gracia, la humildad y la perseverancia. La gracia es una obra activa y continua en la vida del pueblo de Dios. No podemos jactarnos de lo que somos o de lo que hemos hecho, porque todo se lo debemos a Dios. De hecho, no somos nada y no podemos hacer nada sin la gracia de Dios. Es la gracia de Dios la que transforma a los pecadores en santos. Es la gracia de Dios la que nos da la fuerza y la capacidad para hacer cosas que no podríamos hacer por nuestra cuenta. Y es la gracia de Dios la que nos hace testigos eficaces de Él. Como Pablo, ahora podemos decir, por la gracia de Dios soy lo que soy. ¿Qué opinas sobre este tema? Queremos escuchar tus comentarios. No pierdas más tiempo.
Ingresa a micomunidad.com y conoce nuevos amigos de tu misma fe. Suscríbete y comienza a ser parte ya de nuestra comunidad.